Bueno, hoy es un día de viajes, ¿eh? Arrancamos el programa viajando alrededor del planeta, ¿eh? Con Juan Pablo Villarino. Ahora Aida nos llevó de viaje por el Japón, por el arte japonés. Y ahora vamos a hacer otro viaje, que es un viaje para mí casi infantil. Yo decía al comienzo del programa que mi profesión frustrada es la astronomía. Yo de chico quería ser astrónomo. Después pensé en la geografía, pero como decía, no me fue dada la matemática, toda esa área del cerebro la tengo completamente dañada, de modo que partí para otros rumbos. Pero también sucede, ¿no? Que la astronomía no deja de ser una rama de la literatura, es una construcción narrativa fantástica y fabulosa. Y ahora vamos a tener una conversación. Hace rato quería yo conversar con ella. Ella es la gerente operativa del Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires, es doctora en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires, hizo un postdoctorado en el Instituto Nazionale di Fisica Nucleare en Nápoles, en Italia, en 2016, ejerció la docencia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, es además docente de la Universidad Nacional de Luján y dictó cursos en la City University of New York, en Nueva York, en Estados Unidos, en Northern Virginia Community College en Virginia, y se formó como periodista científica y actualmente trabaja en el ámbito de la divulgación y el periodismo científico. Y yo la sigo en Instagram porque es muy buena explicando estas cosas tan difíciles de explicar, ¿no? Es decir, y tan difícil de bajar, digamos, a la divulgación. Estoy hablando de Estefanía Coluccio Lescov. Estefanía, un gran placer esta conversación que hacía tiempo que quería que conversáramos. ¿Cómo estás? Bueno, te veo, Hola Federico. Estefanía. Bien. Ahí te veo y te ¿Se me escucho. escucha? Ahí perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, vos sabés que ¿Se escucha bien? Porque estoy bien, acá. te escucho Sí, perfecto, te escucho perfecto. Siempre buenísimo. viste ahí un poquito de delay, pero bueno, nos vamos Bien, a acostumbrar. Bueno, bien. yo desde ya les digo que esta conversación va a resultar breve porque para mí, qué sé yo, yo me quedaría hablando horas de estas cuestiones. Pero bueno, a ver, por dónde empezar? Mira, vamos a empezar por lo que mucha gente se está preguntando hoy, en estos momentos, que tiene que ver con este cometa, el 3I Atlas, ¿eh? Que tanto Sí. revuelo causó, que, bueno, despertó incluso algunos temores, un poquito paranoicos. Bueno, a ver, ¿qué es el cometa 31 Atlas? Mira, es un cometa interestelar, es un cometa que no viene del sistema solar. Los cometas que yo llamaba en un videito que hice en Instagram de toda la vida, los cometas que uno, Sí, cuando hemos hablado, cuando no, cuando nos enteramos de un cometa, como el famoso cometa Halley, el esos Halley. son cometas que vienen Me de acuerdo del cometa nuestro propio Coutek. sistema. Mirá, éramos chicos, estábamos con Roberto Siger en Mar del Plata y en ese momento, años 70, pasaba el cometa Coutek y estábamos todos ahí muy pendientes, salvo el señor Roberto Siger que me venía con una cara como diciendo, ¿de qué hablas? Claro, claro. Bueno, claro. Todos estos cometas que uno escuchó hasta ahora o hasta hace unos años son cometas que provienen de nuestro propio sistema solar. El sistema solar se forma hace unos más de 4.000 millones de años y hay todavía restos que andan por ahí. Tenemos el cinturón de Kuiper, entre ellos muchos cometas, cometas provienen de esa zona, tienen una órbita em, que incluye el pasaje por el Sol y luego se alejan y vuelven a pasar, tiene una periodicidad. Este cometa, en cambio, no, es un cometa que viene de otro sistema, no sabemos de cuál, tiene una trayectoria que la llamamos hiperbólica, es decir, que viene, se acerca a nuestro sistema, después se va y no vuelve nunca más. Bien. Por lo tanto, y no conocemos muchos astros de este estilo. Entonces, por eso está trayendo todas estas cuestionamientos, ¿no? O estas especies de misterios, porque tiene propiedades que son un poco distintas o propiedades que no esperamos de los planetas convencionales, pero también está relacionado con que no los conocemos bien.
claro. Entonces, Claro, porque se llegó a decir que era una nave interestelar, algo sí, claro, bastante porque improbable, también pero bueno. está, exactamente, lo que pasa es que está bastante fogoneado esto y todo el mundo habla también de este tema, que es un científico de Harvard que se llama Avi Loeb. Ujú, sí. Él hace ya mucho tiempo que tiene muchas teorías bastante extrañas y asocia un montón de fenómenos a vida extraterrestre inteligente. Yo creo, es mi opinión, que él está tratando de ser la persona que algún día descubra la vida extraterrestre y entonces, bueno, va diciendo que cualquier cosa lo es y algún día quizás le pega. Y entonces se Sí. convierte en la persona más importante de la historia de la humanidad, porque descubrir vida Entonces, me parece que, bueno, él está, como me parece a mí y a muchos colegas con los que discutimos esto, que él está en esa búsqueda, está bien, pero, digamos, no hay un sustento científico para decir Claro. que esto es una nave Sí, extraterrestre. además podés Y llamarte a Loer y tener todos los pergaminos y también querer clics y seguidores en TikTok. totalmente. Y eso pasa, y también cuando hay mala comunicación científica, muchas veces también es responsabilidad de los científicos, ¿eh? Y Claro. no es el primer caso, digamos, hay más ahora con todo este tema de las redes y de tanta comunicación, y aparte personalizada, ¿no? Claro. Ahora no todas las cosas salen de instituciones, ahora todos tenemos la capacidad de llegar a mucha gente individualmente. Muchos científicos son humanos también y tenemos Obvio. y también errores, ¿no? También nos podemos equivocar, digo. Sí, sí. Einstein se equivocó muchas Ah, veces. es la historia de la ciencia, obviamente. Exactamente, exacto. Bueno. Así que bueno, hay que esperar un poco, por supuesto, y tener más información. Mm. Bueno, vos sabés Pero por que. ahora, como también, Sí, sí, perdón, como decime, yo decime, decía decime. también, como yo contaba en Instagram, digamos, lo que pasa en ciencia, la manera que tiene la ciencia de progresar y de avanzar y de funcionar, es que la hipótesis más simple en general y la más sensata es la que es la más probable. Claro. Por supuesto, hasta que se tengan los datos suficientes, la información suficiente como para descartar esa que era la más simple e irnos a otra. Pero por Total. ahora, esa es la situación. Vos sabés que a mí no deja de sorprenderme el peso que tienen todavía en el sentido común de la gente las pseudociencias, las creencias, ¿no? ¿Viste? La gente cree cosas y vos decís, qué loco, ¿no? Que puedan convivir la ciencia, digo, en el grado, digamos, tan avanzado que tiene la ciencia hoy, si lo comparás, digamos, poco tiempo hacia atrás, con creencias tan, tan arraigadas, ¿no? Que de repente. Sí, Pero además, yo no sé si lo notas, que, es gente, digamos, que se aferra casi con una fe religiosa, ¿no? A estas creencias, y es muy sí, difícil desde la ciencia discutir, tampoco sé si vale la pena, ¿no es cierto? Pero sí. es sorprendente, ¿no? Que esta coexistencia. Sí, es muy sorprendente. N- no sé bien cuál es el fenómeno, yo creo que hay muchos factores. Creo que hay como un factor que tiene que ver como con el sentido de identidad, de yo pertenezco a este grupo Mm. de personas que sabemos algo que los demás no saben. Claro. Eh, Sí, es eso, y ¿No? por otra Yo creo que hay parte. algo ahí, hay un encanto ahí, hay algo. Por otra parte, yo eh, creo también que con la declinación de las religiones, también la gente se aferra Bien, a creencias un poquito, casi te diría yo, paganas, ¿no? Pero totalmente. bueno, ahora, vos sabés que yo solía ir con mucha frecuencia al planetario cuando era muy chiquito, me llevaba mi vieja, y todavía hoy, digamos, ejerce esa fascinación increíble el planetario, ¿no? Y esa historia del universo, siguen contando esa misma historia del universo, digamos que a mí me resultaba Bueno, fascinante. Y quizás vos viniste a ver un show, ¿no? Un show Full Dome. claro, En sí, algún pero, pero, momento, pero claro, cuando bueno, era se van chico, renovando las sí. funciones. Claro, está bien, pero la historia era la historia del universo, ¿no? Desde el Sí, origen en adelante. Y la gran pregunta que uno se hace, y por supuesto que le quiere hacer a un astrónomo, es ¿qué pasó que estamos acá? Cuando tal vez hubiera podido suceder que no pasara eso y no estuviéramos acá. ¿Entendés? Es decir, ¿qué es el universo? ¿Es un accidente? ¿Por qué sucedió? bueno, esa pregunta yo creo que es la pregunta existencial para mí de la vida y casi que no podría creer que alguien no se la haga y que no sea
algo acuciante, así permanentemente, pero no tiene respuesta a esa pregunta. Mm. O sea, no, nadie sabe el... Y de hecho, la física tampoco se encarga de responder esa pregunta, o la ciencia. Em, Creo que es una pregunta que abarcan más, es más para abarcarla del lado de la filosofía, pero por supuesto que existe la filosofía de la ciencia y por supuesto que los científicos se la hacen. Quiero decir que no es la ciencia o la física la que va a trabajar para responderla, porque no es una pregunta que podamos responder, la verdad. El por qué, el para qué, eh, no lo podemos saber. Mm. No me pregunto Lo por el que- para qué, me pregunto, digamos, ¿qué suceso determinó el Big Bang? Viste que cada tanto se discute también la teoría del Big Bang. sí, sí. Digamos, ¿qué No, pasó? Desde el punto de es vista de que la física. bueno, desde el punto de vista de la física tampoco sabemos qué suceso generó el Big Bang. Lo que nosotros sabemos es, perdón si hay sonidos de la calle, Se escucha eh, perfecto, no lo te preocupes. que, lo que sabemos es que sabemos que todos los indicios, tenemos muchos indicios de que ocurrió algo que llamamos Big Bang, que hacemos una analogía con una gran explosión, por eso se llama Big Bang, pero no podemos saber el origen, o sea, no podemos saber nada de ese instante. Podemos conjeturar un montón de cosas que ocurrieron a partir de una fracción de segundos después de esta explosión. Pero no podemos ir a ese momento. ¿Por qué no podemos ir? Porque en principio tampoco no tenemos las herramientas matemáticas y físicas para hacerlo. O sea, entendemos que ese momento es un momento en donde nuestras teorías colapsan, no tenemos herramientas para describirlo y entonces matemáticamente obtenemos resultados incoherentes y no tenemos entonces respuesta. Mm. Entonces, ese momento exacto del instante cero no lo sabemos. Bueno, pero sí podemos, cada vez que miramos el cielo, en realidad miramos el pasado. Es decir, porque Totalmente. es esa luz que nos llega de acontecimientos que pasaron hace tantos años luz como la distancia que nos separa de ese fenómeno. Es, Exacto. es curioso y a la vez es un poco desesperante saber que no hay una realidad presente, que cada vez que mirás el pasado, y está bien, eso te permite mirar atrás, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuán atrás se puede mirar, digo, hoy en día? Sí. Mira, podemos mirar, el universo tiene 300.000, alrededor de 300.000, de 13.000, perdón, 800 millones de años. 13.800 millones de años. Y podemos ver la luz que proviene de cuando el universo tenía 380.000 años. ¿Por qué no podemos ir más atrás? Porque parece un montón, ¿no? No es Parece nada, mucho, era un sí. bebé el universo, Sí. comparado con 13.800 millones, 380.000 no es nada. Pero ¿por qué no podemos ir más atrás? No podemos ir más atrás porque la luz no se había liberado Ajá. antes. Desde el segundo cero, si podemos poner, ¿no? Minuto cero, hasta los 380.000 años, el universo era una sopa de partículas elementales, después se forman hasta, entendemos que a los 3 minutos ya estaban formados los núcleos de los átomos, pero se tardaron unos 380.000 años para que se tardó ese tiempo para que los electrones pudieran quedarse unidos a los núcleos de los átomos Claro. y existieran como electrones. Una vez que los electrones, como átomos, una vez que los electrones se unieron a los núcleos y se formaron los átomos, entonces la luz, los fotones, pudieron viajar a través de el universo. Antes, esa luz estaba todo el tiempo chocándose, interactuando con los electrones, y el universo era opaco, no era transparente, digamos, no podía viajar la luz. Claro. Entonces, y hoy esa luz que se desacopló, se dice, estas partículas, en todo el universo y al mismo tiempo, es la que podemos hoy en todas las direcciones observar, se llama fondo cósmico de microondas, hoy la detectamos en la frecuencia del microondas, y esa es la luz más antigua que podemos observar del universo. Bien. Y entonces la gran pregunta es el futuro del universo, ¿no? El pasado lo podemos ver. ¿El futuro lo podemos ver? ¿Lo podemos aventurar? Lo podemos aventurar hoy, también las evidencias que tenemos es que el universo se está expandiendo desde ese primer, también, segundo, esta explosión. ¿Qué hizo? Originó el universo. ¿Y qué es el universo? Originó el espacio y el tiempo. Y en ese origen se dio una expansión que
se está estudiando, una parte que se llama cosmología, una parte de una disciplina de la física y de la astrofísica que es la cosmología, y se estudia mucho qué es esto que expande el universo. Le llamamos energía oscura, no tenemos ni idea qué es, la verdad que no lo sabemos, pero entendemos que es una energía que hace que el universo se expanda. Y lo que entendemos es que esto, hasta ahora, por supuesto, esto puede cambiar con más evidencias, más observaciones, pero hasta ahora entendemos que esto seguirá ocurriendo. Y entonces, en un futuro muy, muy lejano, todo va a quedar totalmente desconectado entre sí. Pero Mm, cuando digo desconectado, digo que no vas a poder recibir ninguna señal. Pensemos en galaxias. Una galaxia no va a poder recibir una señal de otra. ¿Qué significa señal? Luz. claro, No vamos a poder ver la luz de nada. El claro. cielo será negro, el universo será muy frío y estaremos desconectados completamente unos astros de otros, y habrá como muchos universos distintos en el que Bueno, en cada uno habrá un astro. ahí va, mira, por supuesto, esta es una pregunta de mi hijo, ¿no? Es decir, que es un poco lo que lo obsesiona. ¿Existen multiversos? ¿Existen Sí, múltiples es una universos? pregunta, claro, es una pregunta muy, muy, muy común y muy buena. Bueno, es una hipótesis, no sabemos tampoco. Em, cuando, cuando ocurre este Big Bang, por esto que te contaba de cómo vemos hoy en todas las direcciones del cielo este fondo cósmico de microondas, que es esta luz que logra salir de esta sopa cuando el universo tenía unos 380.000 años, vemos un patrón de este fondo cósmico que, cuya explicación, no quiero no quiero hablar mucho porque se puede volver un poco técnico, pero porque quiero ir a tu pregunta, pero déjame Sí, tratar de sí, resumirlo de esta manera. Ese patrón y eso que observamos lo explicamos con un fenómeno que se llama inflación, lo conocemos que bastante es, acá, sí. exacto, pero esta es la inflación cósmica, Sí. que es que el universo se expandió de manera absolutamente brutal en una fracción de segundo ínfima. Mm, Y eso pudo haber creado este universo, y puede haber otros universos que están relacionados con lo que yo te contaba recién, que están desconectados, lo que se dice causalmente, de nosotros. Es decir, claro, que nosotros no recibimos información de ese lugar del claro. universo. Ahí puede haber otros universos. em, y también esta historia de los multiversos, esta hipótesis, responde a otras preguntas que tienen que ver con la cosmología y con la física, que no podemos terminar de resolver, porque esto que yo te contaba de el origen del universo o el interior de los agujeros negros son cuestiones muy abiertas de mucho estudio, porque la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica no son teorías compatibles entre sí, y eso es Mm. un problema que tenemos, y entonces no podemos entender algunas cuestiones, y entonces hipotetizamos, y a veces hablamos de multiversos para resolver ciertas cuestiones que no las podemos del todo todavía con el experimento resolver. Resolver. Así que podría ser, pero no sabemos si existen los multiversos. Estefanía, buenas tardes. Aida Pivot te saluda, ¿cómo estás? Un Hola, placer Ida, ¿cómo andás? tenerte por aquí. Bueno, te traigo violentamente a la Tierra después de este paseo por el universo. Vamos. Contanos un poco de los proyectos y de qué está ocurriendo en el planetario. La verdad que el planetario Galileo Galilei es increíble, es uno de los lugares favoritos para mí de la ciudad de Buenos Aires. Si nos puedes contar un poco qué actividades hay en este momento, qué se puede ir a ver, qué se puede ir a hacer para chicos, para grandes, contanos un poquito. Dale, buenísimo. Bueno, durante la semana en periodo escolar tenemos, básicamente el planetario funciona mucho para las escuelas, recibimos a las escuelas que nos visitan durante la semana, pero todos los días igual hay funciones para todo público, así que en la semana si alguien quiere venirse a ver una función, hay una función sobre exoplanetas, y el fin de semana tenemos 7 funciones no distintas, sino 7 turnos. Hay una palabra que no me está saliendo en este momento. 7 proyecciones de 4 funciones distintas para las distintas edades. ¿Sí? Hay funciones para chicos muy chiquitos, hay funciones para chicos un poquito más grandes, más cerca de la adolescencia, y después ya público general. Así que
venir acá a la sala, acá estoy yo, acá al lado de la sala, esta es una de las puertas, tiene 6 puertas el domo, venir acá a ver una función, me refiero a una proyección full dome inmersiva, es una experiencia que yo se la recomiendo a todo el mundo porque justamente el corazón del planetario es eso, es el domo y las funciones que vienen acompañadas siempre de una descripción del cielo, que eso también es de lo más lindo del planetario y para lo que fue creado originalmente el planetario, para ver el cielo como uno lo vería si no hubiera contaminación lumínica. Sí, es maravilloso, Así es que verdad. eso desde ya que Sí. es una actividad para hacer. También los fines de semana tenemos observación por telescopio, si está despejado, si no llueve y si no hay nubes, siempre pueden venir, acercarse y ver la luna a veces, o algunos astros, algunos planetas, estrellas, cúmulos, nebulosas. Así que esa es otra actividad. Y En el Estefanía, planetario también, este sábado 25 de octubre, eso, va a haber te iba un a contar. evento. Contame de qué se trata. Exacto, a eso iba. Este sábado 25 celebramos el Día de la Astronomía, que es el 24, el viernes, el Día Nacional de la Astronomía, y lo celebramos discutiendo un poco sobre divulgación científica. Justamente hablábamos de eso al principio, ¿no? Vamos a contar con la presencia de 3 personas brillantes para esto. Una es Mariano es yo creo que uno de los mayores especialistas en astronomía y en divulgación de la astronomía del país, trabaja Bien. en el planetario. Valeria Román, que es periodista científica, Valeria es excelente, tiene una formación brutal también. Y el doctor Andrés Riesnik, que es físico, y él es neurocientífico, pero está trabajando muchísimo en divulgación. Muchos de ustedes seguramente lo conocen, Andrés, digo ustedes y también la audiencia. Sí, sí. Así que vamos a armar una mesa redonda para discutir un poco el por qué, el cómo, el para quién, divulgamos, cómo hacerlo, cuáles son los desafíos que encontramos hoy en día. Así que vamos a abrir esa mesa también, por supuesto, siempre, como hacemos siempre el público, libre, gratuito, sin inscripción. Se acercan sábados 7 de la tarde y participan, vienen y pueden disfrutar de este evento realmente único y súper importante, me parece, para hoy en día, para, yo quiero contribuir y aprender y contribuir a la alfabetización científica de la sociedad, que me parece que es un poco también lo que ayuda a, como hablábamos al principio, que todas estas un poco creencias no basadas en datos científicos florezcan, ¿no? Tenemos que estar ahí tratando de también ayudar a la sociedad a entender cuáles son las bondades y la necesidad de tener cierta alfabetización científica. Maravilloso. Aparte el privilegio, ¿no?, de poder estar presente en una discusión entre científicos que se dedican a la divulgación y que van a estar seguramente hablando de ese problema, pero para la gente en sí mismo, que es todo un tema, ¿no? Como los Totalmente. científicos se cuestionan su propia quehacer. Exactamente, totalmente, exacto. Es un privilegio realmente, porque escucharlos a ellos, digamos, hablar entre sí, pero también si alguien que nos está escuchando ahora tiene curiosidad sobre esto, no es simplemente una exposición, va a poder venir a hablar con esa gente, a hacerle preguntas, a dialogar. Entonces eso me parece que está buenísimo. Tenemos Maravilloso. mucho de eso en el planetario realmente también. Hay mucha interacción. También el planetario es un lugar en donde la sociedad se encuentra con la comunidad científica, que Total. me parece que es clave también, ¿no? Que no queden los científicos en un laboratorio Claro. o en una computadora en una oficina, sino que acá nos encontramos y charlamos con ellos. La sociedad puede charlar con ellos, que me parece que es importantísimo también. Bueno, y ahí veo de fondo que estás en el planetario, Estoy en el obviamente. planetario, Así que en segundo lugar. edificio hermoso. Que es una De belleza, verdad que además, hermoso. sí. Es hermoso. Encima Estefanía, eso, ¿no? Uno viene de un lugar lindo. claro, es el sueño del pibe. Estefanía, me encantó y seguramente vamos a volver a conversar. Fue Estefanía Coluccio Lescou, gerente operativa del planetario Galileo Galilei. Un beso y gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Federico. Cuando Chao, chao. quieran.